Le invito a que cantemos también un salmo, en este caso el salmo número 3, que es el que estamos estudiando. Esta es una versión un poquito libre, sino es la versión textual de los salmos, es del versículo 2, del verso 2 al verso 6. No sé si ustedes se acuerdan de este. Ya muchos son los que dicen de mí, para él no hay salvación en Dios. Dice: muchos son los que dicen de mí, para él no hay salvación en Dios. Muchos son los que dicen de mí, para él no hay salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo mío, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Mas tú, Jehová, eres escudo mío, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz yo clamé a Jehová, y de su monte santo él me respondió. Con mi voz yo clamé a Jehová, y de su monte santo él me respondió. Mas tú, Jehová, eres escudo mío, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Mas tú, Jehová, eres escudo mío, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. Yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. Mas tú, Jehová, eres escudo mío, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Mas tú, Jehová, eres escudo mío, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Vamos a orar. Amado Señor, te agradecemos en esta hora que en tu misericordia, Dios Santo, nos has guardado y nos has sustentado física y espiritualmente para estar hoy en tu presencia, Señor, congregados a ti, Señor, tomando en cuenta que es tu presencia la que hace de esta reunión algo tan especial, algo tan maravilloso, y fue el sacrificio de tu Hijo Jesús quien lo hace posible, de que podamos tener este deseo de estar en comunión contigo, este deseo de escuchar tu palabra, para poder obedecerla, para poder ser hecho conforme a ti, de conocer más de tu persona, de tu maravillosa personalidad, de tus atributos. Te rogamos, Señor, que nos guardes en este día, guarda nuestros corazones para oír tu palabra, oír la enseñanza de esta escuela y podamos, Señor, estar meditando en ella. Ayuda a los niños también y a los tíos que en este caso van a tomar en estas escuelas para que también tu palabra vaya siendo guardada en esos corazones pequeños, Señor Dios Santo, y vayan creando esa fe, aumentando y preservando esa fe para quizá con un pensamiento tan sencillo van ya creyendo en ti. Señor, guarda esos corazones, guarda esos pensamientos en ti, Señor. Te rogamos también en nosotros los adultos que ya tenemos más cosas en nuestra mente, también tu palabra vaya dando fe, confianza y descanso en ti. Te rogamos, dirijas todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ya, los niños entonces con la tía Danica pueden pasar. Bien, vamos a leer nuevamente el Salmo número 3. Vamos a tomar los últimos versículos. Alcanzamos a ver los primeros solamente, la introducción y los primeros. Así que le vamos a dar de nuevo lectura, como el jueves, a
el Salmo número 3. Dice el título Oración matutina de confianza en Dios, el título que le colocan los editores, y también hay un título, que este título, esta referencia, se estima que aparece por ahí por el año 500, ¿cierto? Después de Cristo. Se estima que se atribuye este salmo a David, y dice que fue cuando huía de delante de Absalón su hijo. ¿Ya? Vamos a darle lectura entonces. Dice: Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. Las salvaciones de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Aquí tenemos entonces estas 4 estrofas de este canto pequeñito, 8 versos, con un contenido muy tremendo, ¿cierto? Recordando algunas cosas que conversamos el día jueves. Por cierto, como vemos poquito, podemos ayudarnos también con algunas referencias, que sea lo más parecido a una escuela, ¿ya? Estos 8 versos, aunque son muy pequeñitos, tienen un profundo significado, pero es un significado que tenemos que tener bien en cuenta, que Dios permitió que esto fuese ordenado de una manera correcta también. Los salmos tienen un orden específico por una razón clara. El Salmo número 1 y el Salmo número 2 son como una especie de filtro que hacen que el que va a leer los salmos no los vaya leyendo como quien reza algún rezo conocido que se repite varias veces por costumbre, que se escribe en una tarjetita, que se pega en una pared, que se repite en la noche para estar más tranquilo, o en la mañana para tener más confianza. No es para nada un salmo que está hecho para la repetición vana. Y de hecho, no podemos hacer nuestro el Salmo número 3 si es que antes no hemos pasado el Salmo número 1 y el Salmo número 2 como un filtro, como una indicación de para quién está dirigido este salmo, quién está, por decirlo así, autorizado a sentir de que este salmo puede ser su oración. Ya los salmos son cánticos, y por tanto los cánticos están escritos para cantarlos, o en este caso, como no sabemos las melodías, para recitarlos, para leerlos. Pero ¿quién puede decir de que este salmo verdaderamente es para él y es suyo y lo puede cantar con confianza? Aquel que siente ya la seguridad de que el Salmo número 1 y el Salmo número 2 le han autorizado a hacerlo, por decirlo así. Salmo número 1, recuerden que habla de los 2 caminos, del hombre bienaventurado y del hombre malvado, del hombre malo y del hombre justo. ¿Ya? El hombre malvado que se goza en la iniquidad, que escucha el consejo del malo y sigue el consejo del malo, y el camino del hombre justo, que ha sido justificado porque ha seguido el camino del consejo de Dios. Ahí el consejo de Dios es la palabra de Dios. Y recordemos que la palabra de Dios, el logos de Dios, no es más ni menos que Cristo mismo en persona. La palabra escrita y la palabra encarnada, que es Cristo, están profundamente entrelazados y muchas veces se utilizan casi como sinónimos, ya que ambos son revelación de Dios, y la palabra hablada, la palabra escrita, nos muestran, nos apuntan a Cristo, por tanto están íntimamente relacionados. Así que nos dice, primero que nada, estos salmos ya te dicen que hay una gran división entre los seres humanos. Una de dos, o estás en un camino o estás en el otro, no puedes estar indeciso. Si estás indeciso es porque no te has dado cuenta en qué camino estás, pero estás en un camino. Asegúrate de estar en el camino, primero, del consejo de Dios. ¿Ya? Porque el camino del consejo de Dios te va a traer la primera palabra del Salmo número 1, bienaventurado, bienaventuranza.
¿Ya? Ahora, yo puedo decir, bueno, estoy en el camino de Dios. Creo en la palabra de Dios, creo en el consejo de Dios y lo trato de vivir conforme a Él. Ok, no tratas de oír el consejo de tu corazón, no tratas de oír el consejo de los perversos. Pero ojo, vamos al Salmo número 2 y tenemos el segundo filtro. El Salmo número 2 nos dice una cosa terrible, nos dice, todo el mundo, todos los seres humanos se han rebelado contra Dios, se amotinan las gentes contra Dios. Entonces, ojo que no es tan sencillo como simplemente decir, yo creo, yo acepto, yo leo. Aquí hay una diferencia garrafal. Hay algunos que se oponen bélicamente, de una manera violenta contra Dios. Y eso se manifiesta en manera más fuerte todavía contra aquel que Dios ha dicho que va a reinar sobre el mundo, que es el Mesías. Entonces, ¿cuál es tu relación con el Mesías? ¿Qué actitud tienes tú frente a aquel que está estipulado que va a reinar? ¿Has decidido sujetarte a Él? ¿Lo reconoces como rey y por tanto reconoces a Dios como el soberano que coloca a los reyes sobre la tierra? ¿O el hecho de que Dios diga que tiene la autoridad de colocar un rey, que es lo que dice el Salmo número 2, me genera a mí angustia y rebeldía y me quiero oponer a eso? Ahora, si Cristo verdaderamente es el Mesías y usted le considera el rey y usted acepta la voluntad de Dios y se sujeta a su autoridad, podrá entonces decir que, como dice el verso 10, ha sido prudente, ha admitido amonestación y está sirviendo a Jehová con temor y se ha alegrado con temblor. ¿Ya? Entonces hay dos filtros. Nadie intente hacer del Salmo número 3 suyo si no ha pasado esos dos filtros. Y tampoco, y si usted ya lo ha pasado, no ocupe el Salmo número 3 ni ninguno de los otros salmos. Vamos a ver, ninguno de los otros salmos está escrito para incrédulos. Así que no hagamos nada con entregarlo como si fuese un tratado para que la persona se sienta con más confianza y esté más tranquila. Dice, oh, mira, en paz me acostaré. Entonces mira, tú léete, ora esta oración, cante este cantito y te vas a sentir súper bien y vas a estar tranquilo. No es un ritual que mágicamente nos vaya a solucionar los problemas. El que lo escribe es David y lo escribe en una situación dramática. Leímos el jueves que él había pasado por un periodo, el periodo más oscuro de su vida probablemente. Él había cometido pecados graves, una serie de pecados graves, había dudado de Dios, se había vuelto perezoso, se había vuelto descuidado, dejó tiempo para un ocio desmesurado, descuidado, y eso lo llevó finalmente, ¿cierto?, a una escalada de problemas: codiciar a la mujer de su prójimo, tomar a la mujer de su prójimo, aprovecharse de su autoridad como rey para con la fuerza ejecutar prácticamente casi una violación, y después un asesinato, bueno, etcétera, una escalada de cosas. Pero la Biblia dice en los Salmos que el profeta Natán, cuando encara a David y le dice por qué lo había hecho, lo que le dice es: ¿por qué tomaste en poco la palabra de Dios? O sea, todo parte cuando David toma en poco la palabra de Dios. Ese es el germen, es la semilla que generó todo este árbol de inmundicia. Podríamos entonces entender que lo que le sucede después, y Natán le anuncia que vendrá calamidades, que se levantará la espada de su propia casa, y así fue. Hay una violación en su casa, uno de sus hijos viola a una de sus hermanastras, hay un asesinato, Absalón mata a su hermano, el violador, hay una huida, Absalón se va, y después hay una rebelión, una guerra civil prácticamente.
se enarbola un ejército, un comando que echan a David de su propia ciudad. Y el rey, en vez de dar la pelea, como sabe que es consecuencia de su pecado, él se va con su cabeza hacia abajo. Es una escena dramática, pero él tiene una actitud correcta. Ha pecado, y su pecado no es justificable bajo ningún precepto. Pero él ha aceptado que Dios le ha dicho que va a sufrir las consecuencias. Ha sido perdonado su pecado, pero el pecado trae sidos y coletazos, consecuencias naturales que vienen por las malas decisiones que nosotros tomamos cuando hemos descuidado y hemos no tomado en serio la palabra de Dios. Cuando Dios nos da una instrucción en su palabra, no es simplemente para que Él disfrute de nuestra obediencia como una joya que admirar. Lo que nos está diciendo es, esto te va a hacer bien. Y el pecado lo que trae es cosas malas, eternas, que si usted cree en Cristo y es salvo, son pagadas por Cristo en la cruz, pero también temporales. Y esas temporales, Dios permite muchas veces que esas sucedan como disciplina nuestra. Así que, como vemos, este es el contexto del Salmo, y él está huyendo de Absalón. David está huyendo de Absalón cuando canta este cántico. Entonces, la primera parte habíamos dicho que vemos a un hombre perseguido. Vemos a David perseguido, dice los primeros dos versos, oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios, y muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Ojo, aquí no se está quejando, no es un salmo quejoso, no es un salmo que justifique nuestras quejas, ni nuestro victimismo. David, vamos a ver más adelante que él no ocupa esta situación para exigirle a Dios algún tipo de retribución, como que si fuese injusto lo que está pasando. Él prácticamente dice, esto sucede, tú me dijiste que iba a suceder, y yo lo acepto. Pero aún en esta situación, en este sufrir por causa de mi pecado y por causa de haber pasado por alto tu palabra y haberla tomado un poco, confío en que tú serás mi protección. Eso es un salmo de un pecador. Es un cántico de un pecador que reconoce su pecado. Y que aun cuando reconoce su pecado, confía en que Dios le guardará igual. Confía en que Dios es un Dios misericordioso y prefiere ser disciplinado por Dios que por los hombres. Así que recordamos que eso es lo que nos enseñaba estos primeros versículos. No hay que victimizarse, pero tampoco hay que irse al otro extremo, ¿cierto? Donde ni acusar a Dios de injusticia en cuanto a lo que estamos pasando, pero tampoco hacer caso de las burlas de los hombres que dicen no hay para él salvación en Dios. Muchas veces he escuchado estos dos argumentos que plantean las personas que están pasando por situaciones difíciles. Una, o están enojados con Dios por tenerlo en esa situación, o dos, están tan enojados con ellos mismos y tan severos con sus propias faltas que son incapaces de entender de que Dios les puede perdonar y que Dios les quiere perdonar. En ambos casos, ya sea enojados con Dios o tan temerosos de Dios que no se quieren acercar a Él, el problema central es que no conocen a Dios. Es que han desconocido su palabra, que la palabra enseña tanto que son pecadores, para solucionar uno de los problemas, como también les enseña de que Dios es un Dios misericordioso, que solucionaría el otro problema. Así que todo se reside en la falta de confianza en la palabra de Dios. Así que no es un salmo de un culpable, es un salmo de un perseguido, pero un perseguido que sufre las consecuencias de su pecado. Los versículos 3 y 4, sería la segunda estrofa de este cántico, el segundo momento, ya que hay una detención ahí,
Dice, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Ya, esta es la situación, estoy siendo perseguido, pero ¿cuál es mi respuesta? ¿Cuál es la respuesta de David? ¿Cuál es la respuesta de este cantor? Este cantor que va a cantar este Salmo número 3. Él dice, yo tengo confianza. No una confianza al estilo del mundo, esa confianza que puede ser incluso dañina en muchos casos. Es una confianza en la bondad de Dios, en la benignidad de Dios, que ama a tener misericordia, que desea hacer el bien por nosotros. Él se acerca con confianza porque sabía que Dios le había perdonado, creía en las palabras que Dios le había dado a Natán, cuando Dios le dice, David, tu pecado ya ha sido remitido. ¿Por qué? ¿Cuáles habían sido las palabras de David cuando Dios le enfrentó con su pecado? Le dijo, sí, he pecado. Tan sencillo como eso. Y decimos, ¿y eso soluciona todo el problema? Es que es tan difícil decirlo con un corazón sincero, que a veces damos oraciones de rodeo de 20 minutos rodeando el problema y nunca somos capaces de decir con toda sinceridad, sí, he pecado. Todo lo que dice la palabra de Dios que yo he hecho, lo he hecho. Y está tan mal como la palabra de Dios dice que está mal. Eso es una confesión. Recordemos, hermano, que confesión no es simplemente como lo mira el mundo, que ahora se ha distorsionado esta palabra. Dice que confesión es declarar lo que he hecho. No, eso no es confesar. Confesar es decir lo mismo. Es decir que sí, por dar un ejemplo. Decir que sí a lo que me están diciendo. Eso es confesar. Cuando dice la Biblia que debemos confesar nuestro pecado, es que debemos renunciar a nuestra posición acerca de mi pecado. Que mi pecado yo lo acaricio, lo guardo, lo cuido, lo escondo para que no se vea feo, lo disimulo, lo peino para que no se vea tan feo, lo maquillo para que se vea más bonito, de manera que, ya, en el peor de los casos digo, sí, es pecadito, pero es algo pequeño. Es un mal hábito, es que mi crianza, es que mi familia es así, es que mi papá también era así, cualquier cosa que sirva para disimular ese pecado. Pero Dios dice en su palabra que eso es pecado. Es un pecado que Dios aborrece, es un pecado por el cual Cristo fue a la cruz, y es un pecado por el cual, si nosotros no hemos creído en Cristo, nos iríamos al infierno. Solo por ese pecado. Así de grave y así de terrible. Y ese pecado, mientras más nosotros lo vamos ahí y nos encariñamos con él como una mascota ahí que cuidamos, más daño nos va a ir haciendo y más repercusiones terribles va a tener para nuestra vida temporal. Confesar nuestros pecados, es decir, Señor, lo que tú dices acerca de mí es cierto. Tú me dices yo que he pecado, yo digo sí, he pecado. Y merezco el castigo y merezco la disciplina. Merezco la disciplina que tú me vas a dar. Merezco las consecuencias que vienen por mi pecado. No hay que huir. No hay que huir de Dios como Adán y Eva, con confianza. Hay que acercarse a Dios, y David ya se sabía que él por haber confesado su pecado, ya Dios le había dicho que era perdonado. Ya Dios le había perdonado. No había ira de Dios, no estaba Dios enojado, Dios estaba quería volver a tener comunión con David y la vuelve a tener. En el perdón Dios vuelve a tener comunión con nosotros y empezamos a disfrutar de todas las bendiciones que significa tener a Dios como nuestro amigo, como nuestro Señor, como quien tenemos confianza en Él. Disfrutamos todas esas bendiciones cuando Dios nos perdona. Sin embargo, las consecuencias las tendría que vivir, pero las viviría con una nueva visión. Dice, tú eres escudo alrededor de mí. Tú eres mi protección segura. Tú eres mi única gloria. No me importa que aquí el pueblo de Jerusalén esté todo en contra mí, aun cuando yo tanto he quedado por ellos. No importa. Mi gloria eres tú. Mi gloria es que tú estás de mi lado.
No importa que mi propio hijo me haya abandonado, no importa que mi propio ejército se esté rebelando algunos contra mí, no importa que tenga que huir como un malhechor, porque en cierta parte lo soy, no importa. Mi única gloria es que tú estás conmigo. Tú eres mi gloria, tú eres el que levanta mi cabeza. Yo estoy cabizbajo porque tengo miedo, porque soy culpable, porque tengo humillación, porque me siento fatal y no puedo ni mirar a los ojos a la gente. Me cuesta mirar a los ojos porque me da vergüenza, pero tú eres el que levanta mi cabeza, el que me pone de nuevo en pie, el que me devuelve la confianza porque tú estás conmigo. Soy pecador, pero me has perdonado. Eso es lo que está diciendo David. Así que no hay nada de jactancia ni nada de arrogancia en la actitud de David al decir de que Dios le protege aún cuando él ha pecado. Es un entendimiento cabal del amor de Dios. Recordemos que Dios revela su amor hacia los hombres y su misericordia no solamente en cuanto que Él perdona, y no solamente en cuanto Él que tiene paciencia de nosotros. Cuando Él tiene paciencia con nosotros y espera que nosotros nos arrepintamos y espera a veces tiempo y a veces años, por supuesto que es misericordia de Dios, que nos tolere y nos aguante y no permita que las consecuencias que naturalmente vienen por esos pecados nos acontezcan. Pero también a veces desconocemos que la misericordia de Dios se manifiesta en su disciplina. Y entendamos que cuando Dios es paciente con nosotros aprendemos mucho menos que cuando Dios nos disciplina. Un hijo, cuando es disciplinado por sus padres, está aprendiendo una enseñanza valiosa. Está aprendiendo que esa actitud o esa acción no está correcta. Y esa actitud le va a traer malas consecuencias, que por ahora están muy controladas por los padres. El padre no va a permitir a lo mejor que una actitud le termine llegando a tener un accidente o alguna situación terrible, ¿cierto? Porque lo va a proteger. Pero sí le va a permitir ver que eso le va a traer consecuencias. Una disciplina le va a enseñar. No hay aprendizaje si no hay disciplina, o al menos no lo hay en ese nivel. Debo amar la disciplina de Dios, ¿ya? Y nosotros, cuando Dios nos ha encomendado el disciplinar, también debemos amar esa disciplina y hacerla con el mismo amor y con el mismo cuidado con el que Dios lo hace. Versículo 4 dice que con mi voz clamé a Jehová, y Él me respondió de su monte santo. A mí lo que me parece más bello de estos versos es que David dice, con mi propia voz yo clamé. Es Él, son sus cuerdas vocales. No está pidiendo a los demás que oren por Él. No está pidiendo a los demás que levanten, que intercedan por Él. Y Él se queda en la casa ahí lamentándose. Él levanta su voz, con la confianza de que se sabe que está siendo escuchado. La relación que tenemos nosotros con Dios es una relación de cercanía. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Es una relación personal. Podemos reconocer la voz de Dios en un sentido figurado, y Él nos conoce nuestra voz, y sentimos confianza cuando Él nos habla. Eso es lo hermoso de esta relación personal, ¿ya? No, por decirlo así, la oración no es como que nosotros le mandáramos un mail y esperamos una respuesta quizás en un tiempo. No, esto es una conversación directa, voz con voz. Le conocemos su voz. Sabemos cómo Él habla y también podemos discernir cuando no es Él el que nos está hablando, cuando es nuestro corazón el que nos está hablando. Vamos a la tercera estrofa, versículos 5 y 6. Dice, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieran sitio contra mí. David está tan confiado en Dios que él puede decir, hoy me voy a acostar y aunque me rodean millares de personas en contra de mí, y aunque probablemente muchos buscan mi muerte, inclusive mi propio hijo,
puedo dormir tranquilo. Puedo dormir tranquilo porque tú eres mi escudo, tú eres mi protección. Voy al descanso, voy a descansar. ¿Cuántos de nosotros necesitamos poder descansar verdaderamente? ¿Cuántos de nosotros, aunque dormimos físicamente, nuestros pensamientos y nuestra vida espiritual no está descansando? Cristo nos ha llamado al reposo, a descansar y disfrutar de estos delicados pastos. Nos ha llamado a disfrutar de su compañía, su comunión y las bendiciones de tener esta comunión diaria con Él. Pero hay veces que nosotros nos acostamos con la incertidumbre, con angustia, con afanes, y no estamos descansando. Y a veces nuestros problemas son mucho menores que los que tenía David arrancando de su propia ciudad. Este salmo nos enseña que debemos orar con confianza, que debemos apoyarnos en Dios para nuestro reposo. Me voy a acostar sin angustia, porque sé que así como me acuesto en los brazos de Dios, me levantaré de la misma manera. Así como dice que nadie, Jesús dice, nadie las arrebatará de mi mano, me acosté en la mano de Cristo y me voy a levantar en la mano de Cristo. Así que pase lo que pase, aunque no me dé cuenta, aunque viniese un terremoto, aunque viniese una enfermedad, aunque viniese lo que viniese, pase lo que pase, afuera, alrededor, se levanten los millares que se levanten, la mano de Dios seguirá siendo tan segura como lo fue anoche. Eso es lo que dice David. Tan firme será la mano de Cristo y no me dejará salir de ella, ni aunque todo este mundo se revolucionara. No importa cuántos documentales catastróficos veamos, no importa cuánto nos pongan nerviosos las noticias, no importa cuánto difícil se pueda ver el panorama en todos los sentidos, siempre estamos en la mano del Señor. Bueno, pero para eso se necesita fe. Fe para creer de que Dios está en el control, aun cuando todo parezca desfavorable. Que no sea que nosotros confiemos más en otras cosas que en Dios. No vaya a ser de que en un examen personal nosotros encontremos que estamos confiando más en otras cosas que en Dios. En nuestro trabajo más que en Dios. En nuestra tarjeta de crédito más que en Dios. Bueno, en lo que fuese. Ustedes llegaron y se sentaron en la silla donde están sin ningún problema. No la revisaron, no se fijaron si habría una pata que se hubiese quebrado en estos días. Confiaron en que la silla estaba buena. O sea, hay confianza en la silla en la que se están sentando. No sea que en nuestro examen personal veamos que confiamos más ciegamente en la silla que en Dios. Dice, no temeré millares que pusieren sitio contra mí. ¿Cómo puedes no temer en una situación tan grave como la que estaba pasando David? O en la situación que quizá usted está pasando, yo no la conozco, o que ha pasado, o que va a pasar. ¿Cómo puede ser que él diga que no teme? ¿Estará siendo arrogante? ¿Estará siendo soberbio? ¿Estará haciendo una poesía simplemente como para sonar bonito? ¿Sabe por qué no teme él al mundo? Porque su temor está puesto en otra persona. Su temor está puesto en otro lugar. Él teme a Dios. Su temor está en obedecer a Dios. Su temor está en estar bien con Dios. Él no era soberbio, él lo que hacía era que conocía el poder de Dios. Se ha hablado muchos héroes de la fe y se le han reconocido muchas cosas. Pero los grandes héroes de la fe no se caracterizaron directamente por ser valientes en general. No era una valentía así como el valiente que se tira al azar ahí en la oscuridad a luchar y le da lo mismo lo que suceda. Ese tipo de valentía al estilo Hollywood no tiene nada que ver con la valentía de la Biblia. La valentía de la Biblia tiene que ver con que no tememos al mundo porque al que tememos es a Dios. Y si hacemos algo para Dios que puede ser arriesgado, lo hacemos porque tememos a Dios.
Lutero, por ejemplo, que se ha considerado uno de los hombres más valientes, él se enfrentó a la religión más poderosa que ha existido en su apogeo, cuando tenía tanta influencia que podía poner y sacar leyes fácilmente, que controlaba el comercio, que tenía un capital en oro inmenso y una influencia total. Era muy difícil escapar de la mano perseguidora de la Iglesia, y Lutero, solo, siendo un monje, se enfrenta a todo eso. ¡Wow! ¡Qué valiente! Pero lea a Lutero y pregúntale por qué hizo eso. ¿Sabe por qué Lutero no tuvo temor al mundo? Porque temía de una manera tan grande a Dios. Y cuando leyó en la Biblia, por ejemplo, que la salvación era por gracia y que la iglesia institucional no tenía nada que ver con la salvación del hombre, sintió tal temor de no vivir conforme a eso, de no hacer caso al consejo de Dios, que prefirió que todo el mundo se le viniera encima, pero que Dios no lo tuviese que tomar por desobediente. Tenía tanto a Dios que no le importó incluso arriesgarse a la muerte. Esa es la respuesta que este salmo nos da al temor. Si tememos a Dios, viviremos una vida que va a buscar agradarle a Él, aun cuando eso signifique que millares se levanten. Y no le temeremos, no porque no nos puedan hacer daño. No pueden hacer daño. Y si Dios lo permite, podrían hacer muchas cosas terribles, y hay lugares del mundo donde la están haciendo. Pero confiamos que la mano de Dios es poderosa para permitir o no permitir. Bien, y el último canto, la última estrofa, versos 7 y verso 8, dice: levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, y sobre tu pueblo sea su bendición. ¿Cuál es la respuesta que tiene el salmista ante aquellos que dicen no hay para él salvación en Dios? Él dice: la salvación es de nuestro Dios, la salvación es del Señor, la salvación es de Jehová. Esa es su respuesta, esa es su confianza. Si se fijan, cuando en el verso 7 dice: levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, es una súplica, es un corazón que confía en el amor y en la misericordia de Dios, y que sabe que Dios no se puede detener ante un creyente que ruega misericordia y ruega su ayuda. El corazón de Dios, como muchas veces ha dicho el hermano David, se derrite ante un corazón que ha aceptado su pecaminosidad, su dependencia total, y que confía en el Señor como el último recurso y como el único recurso para su salvación, para salir a flote. Ese corazón que dice: yo ya no puedo hacer nada, me rindo absolutamente y solamente tú puedes hacerlo, porque mi pecado es tan pesado y las consecuencias de mi pecado es tan pesado que no puedo salir a flote, mi yugo es insufrible, ya no puedo con él, necesito que tú me liberes y me rescates y me ayudes y me salves de esta situación. Dios no se puede resistir ante un corazón así. No es un decreto, no es una orden, no es que David haya estado diciendo: levántate, Jehová, como exigiendo. Qué terrible la deformación que ha tenido el Evangelio en estos días, cuando la gente ahora, cristianos, han dicho que nuestras palabras tienen un poder especial, que nosotros debemos decir las cosas en voz alta, que tenemos un poder en nuestra lengua que hace que Dios poco menos que esté obligado a cumplir nuestros decretos y nuestras cosas, basándose muchas veces en este tipo de versos. Qué desconocimiento total de la persona de Dios, qué desconocimiento total del sentido del que escribió este salmo y el momento en el que lo escribió. Un hombre completamente quebrantado de corazón,
Un hombre que cuando se burlaban de él, cuando habían personas que él podría haber mandado a matar fácilmente, se burlaban y le tiraban piedras. Cuando él iba subiendo allá, iba bajando hacia el torrente del Cedrón, huyendo de Jerusalén, caminando con sus más cercanos, arrancando. Le tiraban piedras, lo molestaban, le tiraban cosas. Y algunos reaccionaron diciendo, vamos y... No, déjelo. Es lo que merezco, es lo mínimo que merezco. Esa es la actitud de un corazón quebrantado que ni siquiera era capaz de tomar para sí mismo esa dignidad propia de su posición de rey. Así que no es un decreto, no es una orden, es una súplica. Señor, levántate, sálvame, oh Dios. En ti solamente hay salvación, así que acudo a ti. En otro tiempo tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla y los dientes de los perversos quebrantaste, así que tú eres el único que me puede salvar. No son mis ejércitos. Así que, hermanos, como decíamos en un comienzo el día jueves, este salmo nos enseña principalmente cómo es la verdadera confianza. Es, por decirlo así, la confianza a la manera de Dios. O la confianza según el corazón de Dios, conforme al corazón de Dios. ¿Cuál es la confianza que Dios nos pide? No es una confianza por confianza, no es una confianza en el aire. Es una confianza en el poder de Dios y no en nuestras capacidades. Es la confianza en que Dios nos dará conforme a su misericordia y no conforme a la multitud de nuestros pecados. Es la confianza de un Dios misericordioso que es capaz de restaurarnos por muy terribles que hayan sido nuestras situaciones y nuestros pecados. Ya pasaron. Si usted ha pasado por el periodo más oscuro de su vida en cuanto a las cosas que ha llegado a hacer o decir o las actitudes que ha llegado a tener, ok, confiéselas al Señor, pero déjelas atrás. Confíe en que Dios le va a perdonar cuando se acerca a Él con un corazón quebrantado. No sigamos sufriendo las consecuencias por querer cuidar ese pecado y guardarlo y conservarlo y protegerlo y justificarlo a veces. Y ya iré cambiando de a poquitito, y ya lo iré dejando de a poquitito. Esas actitudes son simplemente justificar mi pecado. Confesémoslos, entreguemos nuestra incapacidad total de cambiarnos a nosotros mismos y confiemos en que Dios nos puede dar la libertad y nos puede salvar de la situación que podamos estar viviendo. Así que no se trata de nuestra capacidad, se trata de la confianza en Él, poder y la misericordia de Dios para salvar. Así que esa debe ser nuestra oración matutina. Ojalá ahora todos nosotros en la mañana cuando oremos tengamos esta actitud. Sea lo que sea que estemos pasando, Señor, Tú eres mi escudo, Tú eres mi fortaleza, no importa lo que sucede alrededor, yo confío en Ti. Señor, sálvame, guárdame con esta actitud correcta. Bien, vamos a orar. Dios Santo Eterno, te agradecemos que Tú hayas inspirado a este escritor a escribir tan precioso canto, tan preciosa oración. Señor, que nos muestra cómo Tú quieres conducir nuestro corazón, cómo quieres conducir nuestras emociones en los distintos momentos. En este caso, cuando somos enfrentados con las consecuencias de nuestros pecados, como cuando somos enfrentados a nuestra incapacidad de cambiar y de mejorar, cuando somos agobiados por el mundo, por la persecución. La actitud correcta, Señor, gracias por revelarnos y conducir nuestros corazones a confiar en Ti y no en nosotros mismos, a esperar Tu protección por Tus propios méritos y no por los nuestros. Gracias, Señor Dios, porque nos das una cátedra de humildad, de un corazón quebrantado, el cual sabemos que a Ti te agrada. Señor, te rogamos que podamos meditar en estos días en Tu palabra, aun cuando el mundo está en otra cosa, nunca de nuestros pensamientos salgan la meditación de Tu palabra,
para ser sujetados y sostenidos en estos días. Guárdanos del mal, guárdanos en el regreso de nuestros hogares, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.